lo lanzó días atrás el Papa Francisco, que comienza a liderar este nuevo orden económico mundial que necesariamente debe instalarse en la Argentina y en el mundo cuando esta pandemia nos abandone, cuando el mundo empiece a resurgir desde las cenizas y cuando, como elemento central, la solidaridad y un nuevo orden económico mundial deberá necesariamente ponerse en marcha. Bien, lo que acabamos de ver, salió en la televisión pública, C5N, sí, este es un periodista argentino, creo que la mayoría lo había visto, pero está directamente relacionado con la temática, ¿no? Así que Marcel, te dejamos el tiempo restante. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es una alegría estar de nuevo y voy a tratar de empezar con un resumen rápido. Le dejé varias diapositivas, pero por si alguno no estuvo la vez anterior, para que no esté perdido y para refrescar también algunos temas. Vamos a ver si me permite esto subir. Ahí está. Bueno, arranquemos entonces desde acá. Esta es la segunda parte del tema 3. Nos falta un tema más. Los jesuitas y el nuevo orden mundial, el tema general y el tema específico. Perdón, el nuevo orden mundial en las profecías el tema general y los jesuitas en la profecía el tema específico de esta segunda parte. Lo habíamos planteado en el marco de Apocalipsis 12 al 14, donde uno nos cuenta la historia del pueblo de Dios, el otro cuáles son los enemigos del pueblo de Dios, y en el 14 aparece el último mensaje que da el pueblo de Dios, que es el mensaje de los 3 ángeles. En cuanto al mensaje de los 3 ángeles, es una síntesis nomás. El mensajero tenía el evangelio eterno, el que siempre se predicó, la salvación por la fe en Cristo, como debe ser predicada de acuerdo al santuario, lo tenía para predicarlo a todo el mundo, y llamaba a respetar a Dios y darle gloria, adorando solo al Creador, porque estábamos viviendo en la época de estos 3 ángeles, en la época del juicio, 1844 para acá. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia, quien embriagó a los habitantes de la tierra con su infidelidad a Dios, y el tercer ángel advierte sobre las terribles consecuencias de los que adoran a la bestia, a su imagen y reciben la marca de su autoridad. El pisoteo de la justificación por la fe está en el fondo de los 3 mensajes, tirando abajo el evangelio eterno. Y los santos, que son presentados como los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces estamos hablando de globalización, un nuevo orden mundial, un nuevo orden globalizado, totalmente nuevo, donde los países tratan de ubicarse, que está siendo una realidad. Recién veíamos los noticieros, ya no algo actuado, ¿no? Sino algo más nuevo, más real. Este es el último intento del enemigo de Dios por controlar el gobierno del mundo. Lo hace a través de 2 bestias, que nosotros decimos son la Iglesia Romana y Estados Unidos. Pero la Iglesia Romana tiene 2 bases, jesuitas y Opus Dei, una orden muy poderosa religiosa y una organización laica, Opus Dei, y Estados Unidos está controlado por la logia de masonería Illuminati en este momento final. Entonces esos son, poniéndole foco, los que llevan adelante la globalización. Los jesuitas especialistas en lo religioso, los judíos en lo económico, y los Illuminati, como veíamos en las primeras charlas, en lo político. Esta es la introducción que hicimos. Y así habíamos empezado hablando un poco de este hombre, el Papa anterior, Benedicto XVI, que en sus casi 8 años de pontificado vivió muchas cosas terribles, ¿no? Y la Iglesia Católica fue en decadencia, estaba en una seria crisis. Hablamos de los Batilix, las fugas del Vaticano, que filtraron documentos confidenciales. Ese hombre que está en pantalla, Paolo Gabriele, es el que realizó esta fuga y puso en evidencia varias cosas, entre ellas las luchas internas por el poder despiadadas dentro de la curia, irregularidades terribles del Banco Vaticano, que no era una noticia nueva, y una red de sacerdotes homosexuales que después fue investigado y finalmente todo va quedando en la nada, ¿no?
Otro descubrimiento importante con el que se trató de luchar es la pedofilia de los sacerdotes y finalmente en el medio de esta gran crisis, cuando el papado perdía y perdía seguidores, de paso fue la segunda pérdida más numerosa de seguidores, la de esta época, desde la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue la primera y estos últimos 8 años de este pontificado fueron la segunda pérdida más grande, ¿no? Renuncia el Papa al pontificado de Roma y aparece por primera vez en la historia un Papa jesuita. Primera vez en la historia. La orden más poderosa del papado, la que más lo ayudó desde su creación hasta ahora, la Reforma Protestante, sin embargo nunca habían tenido un Papa en el poder, por la terrible resistencia interna que ellos tenían. Era una historia plagada de escándalos, de conspiraciones, revoluciones, inmoralidades y todo lo que nos podamos imaginar. Pero ahí está, ahora, en el pontificado de Roma, Francisco, el argentino. Dijo que venía a poner puentes, alguien me fui, perdón, ¿a dónde estamos ahora? A ver, déjenme ubicarme de vuelta acá. Alguien me aclaró que pontífice sí viene de puentes, etimológicamente, constructor de puentes, de ahí vino el que era la punta finalmente del gobierno. Y entonces él dijo, como soy pontífice, vine a poner puentes. O sea, lo de él es la unidad religiosa y después tomar el comando político, porque la segunda bestia le va a entregar el poder a la primera bestia, ¿no? Finalmente, no sé qué me está pasando acá, que se me va. Se me está yendo la imagen cuando la voy pasando. Bueno, vamos. Reacciones. La gente de Israel reaccionando lo invitó a ir a Tierra Santa de una manera muy inteligente, por lo que veníamos diciendo después en la historia, ¿no? El entonces presidente de Israel. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa a favor, lo de diálogo. Y lo sorprendente fue el secretario de la Organización para la Cooperación Islámica, que lo invitó a hacer una reconciliación histórica entre el Islam y la cristiandad. Este es el símbolo jesuita. Los dos, empezamos la otra vez hablando de los dos emperadores más importantes para establecer el catolicismo romano, el primero que le dio origen a esa iglesia, en el año 313 en adelante, que comenzó teóricamente su conversión, Constantino, y el otro emperador que en el 538 es el creador de lo que hoy conocemos como papado. En el año 538 hace un pacto con el obispo de Roma y comienza el papado a entrar en vigencia. Lo nombró padre de la fe universal y corrector de herejes. Puso el poder civil en las manos del poder religioso para perseguir y matar a los que éste considerara herejes. Por supuesto que la Biblia no era la norma para considerar un hereje, sino lo que decía el pontífice recién nacido de Roma, ¿no? Pasó el tiempo, llegó el sacerdote alemán Martín Lutero, se desata la Reforma Protestante, distintos golpes uno tras el otro, veíamos la otra vez en la historia, hasta que en 1534, poquito después de comenzar la Reforma, en 1517, este hombre, Paulo III, que ocupaba la posición papal, se decide a llevar adelante lo que la historia conoce como la contrarreforma, frenar a la reforma que tenía que parar de alguna manera. En el medio de ese proceso, él recibe a 10 personas, un grupo de 10 personas que quería hacer una orden, no los vio muy normales, por eso no lo aprobó de entrada, los dejó a prueba porque los consejeros se lo decían, pero 2 o 3 años después, en 1840, le va a dar autorización para funcionar como una orden, ¿no? Cuando vio la conveniencia de esta gente. ¿Quiénes eran los que se presentaron? Habíamos dicho que era Íñigo o Iñigo López, como quieran pronunciarlo, 13º hijo de una familia de vascos de Guipúzcoa, que vivió perdidamente hasta los 30 años, y después peor. Pero bueno, hasta los 30 vivió así. Dicen las crónicas, su propia autobiografía, que era turbulento, presumido, jugador, mujeriego, pendenciero, un hombre muy colérico, dado a los placeres de las armas, manejaba muy bien las armas,
ese era el hombre. Había aprendido a manejar las armas porque cuando quedó huérfano a los 14 años, se hizo cargo de él el tesorero general de Castilla, don Juan Velázquez de Cuéllar. Entonces él estuvo de los 14 a los 27 años aprendiendo a ser un soldado y a defender el castillo del rey, y estar al servicio del rey, en este caso el tesorero, ¿no? El tesorero del rey, que era quien lo había protegido. Tiene procesos judiciales gravísimos, escritos en la historia. Era clérigo, porque lo fue teniendo ese título, sin embargo, él no mostraba rasgos de ser clérigo, lo encontraban en lugares como estos, ahí se podía encontrar, ¿no? En lugares de la noche, y cuando muere su protector, elige uno de mayor nivel, un virrey, ya un gobernador, diríamos, importante de la zona de Navarra, y permanece ahí durante 4 años. Esos son los escudos de Navarra y de la familia Lara, ¿no? Estos escudo abajo que él defendía como un soldado a cargo de las tropas. Llegó a tener el puesto de capitán. Él era capitán de las tropas del virrey de Navarra, del duque de Nájera. En ese momento había una gran lucha entre los dos imperios existentes, diríamos. Estaba por un lado el emperador Francisco I de Francia, y por otro lado Carlos I de España, que había llegado a ser el famoso Carlos V. Y entonces, como crecía su poder y él iba en alza, Francisco trataba de disminuir su poder avanzando sobre las fronteras. Entonces, Francisco de Francia llega a Pamplona, que era la capital del reino de Navarra, para atacar el lugar. Vino venciendo batalla tras batalla, y ahora quedó en una guerra de 12.000 soldados contra 300 que estaban adentro para defender Navarra, adentro de las murallas. Era una guerra totalmente desmedida, el comandante inmediatamente iba a firmar la capitulación, pero la férrea tenacidad del hombre atribulado, que era este colérico Íñigo, lo llevó a convencerse de que podían hacer algo, y entonces intentaron una hazaña. La hazaña no se produjo. Francisco I con los 12.000 atacaron las murallas, empezaron a cañonazos a derribar las murallas y a abrir brechas en el muro. Fue una pelea muy corta porque, por la diferencia numérica, y en el medio de esa pelea una bala de cañón de las que golpea contra las murallas de Pamplona le da en la pierna a Íñigo. Y entonces, vamos a llamarlo Ignacio, por Ignacio de Loyola para que lo entendamos mejor, ¿no? Aunque después toma ese nombre. Ignacio, entonces, un nombre latinizado, es herido en una pierna por una bala de cañón. Ahí están los cuadros que evocan el momento. Una de las 2 películas que hay sobre la vida de él, que muestra las imágenes sufriendo en la tensión por la pierna, muy dañada. La fractura queda mal curada, hay que romper de nuevo la tibia para operarlo, y la cicatriz le queda abultada y fea, pide una nueva intervención solamente por motivos de querer seguir en su vida, ¿no? de conquistas, de vicios, de batallas, de guerra, de paso muy traumado por haber perdido la batalla. Él prefería haber muerto, por lo que dice él, en la batalla y ser un héroe de guerra, porque era un hombre ansioso de notoriedad, ¿no? Entonces él quedó muy traumado con la derrota, aparte de haber quedado rengo, con una pierna más corta, aparte de todo el proceso psicológico que se estaba dando en él, y finalmente, bueno, quedó bien pero rengueado. En la casa de su hermano fue atendido en Loyola, en el castillo de Loyola, en la casa del hermano que se llamaba Martín, y su esposa quedó solo para atenderlo. El hermano iba a la batalla, la esposa se llamaba Magdalena. Entonces él pide libros, los únicos 2 libros parece que había en el castillo de una persona que era guerrera, no era muy culta y no leía, eran 2 libros religiosos,
y se los dan para leer. Él dice que se le aparece Pedro en una visión, en ese problema psiquiátrico que él vivía, dice que tuvo la visión de Pedro, después se le apareció María, y estos son los dos libros que él leyó: La vida de Cristo, según Ludolfo de Sajonia, un sacerdote que inventaba muchas cosas y tenía una buena imaginación, y La leyenda dorada, que hablaba de la vida de los santos famosos del catolicismo como Francisco y Domingo. Entonces, estos son los libros que leyó, quedó impresionado, tomó un nuevo sentido para vivir, porque él no tenía ya sentido su vida, se sentía derrotado, acabado, ya no podía volver teóricamente a las batallas. Y entonces se propuso batir un récord y caminar descalzo a Jerusalén para que todos lo recordaran, imitando a los grandes santos que había leído, desde Loyola hasta Jerusalén, siguiendo una ruta definida y utilizando la mendicidad, mendigando para poder subsistir. Llegó a Montserrat, ya lo habíamos visto la otra vez, conoció a los benedictinos, supo cómo se armaba una orden, de qué se trataba. Ahí se volvió adorador de la Virgen de Aranzazú, o sea, la Virgen de Montserrat, Nuestra Señora de Montserrat, la Virgen Negra, ustedes ven ahí en la imagen. Y hubo una noche clave en que él hizo un pacto con esa Virgen y se decidió a ser un soldado, dice él, habiendo confesado todos sus pecados hasta el más mínimo, habiendo revisado cada detalle de su vida. Algunos libros que cita dicen que estuvo 3 días, otros dicen que fue una sola noche, y finalmente pasó a vivir un periodo de intensa angustia y de dudas, con obsesión de suicidio, con visiones diabólicas. Él dice esas palabras, es así lo que tuvo, y otras experiencias místicas. Después abandonó las montañas de Manresa, llegó a las montañas de Manresa, donde estaban los dominicos, y ahí, un día que iba caminando hacia la ermita de San Pablo, cuando iba a cruzar ese río, del río Cardoner, hoy más comúnmente llamado Cardener, ahí entonces, cruzando ese puente, o antes de cruzar, tuvo lo que los jesuitas llaman la iluminación del Cardoner, donde una voz de lo alto le dio la indicación que tenía que escribir un libro de ejercicio, digamos. Entonces, y otras cosas que le dijo que él dice que no podía revelar. Entonces, en su celda y en una cueva, porque ahí estaba como un ermitaño, diríamos, pasa a escribir los ejercicios espirituales. Ese libro que le iba a traer tantos problemas, estuvo a punto de morir varias veces a manos de la Inquisición por causa de este libro, que enseña manipulación mental, ejercicios que trabajan con la mente, ejercicios para unos 20, 30 días, donde hay que seguirlos para poner la mente en blanco, hacer regresión mental, hacer que no te duela, visualizar. Esa es una palabra, ojo cuando escuchamos en psicología eso, ¿no? Visualizate cómo te gustaría, ese es muy de él, ¿no? De este fundador de los jesuitas, visualizarte, que te dé placer, imagínate lo que te dice, ¿no? Imagínate que está ahí, qué te dice, cuál es. Imaginar y tratar de simular y llevar a la realidad, hacer real una visualización, le dicen, ¿no? En su imaginación. En septiembre llegó a Jerusalén, duró poco, llegó a visitar los 3 lugares que podía visitar, pero Jerusalén, que estaba en manos de musulmanes, era un peligro. Solo estaban ahí los franciscanos, él había leído acerca de Francisco, ¿no? Mucho, y ahora estaba con los franciscanos, y los franciscanos lo mandaron de vuelta, le pusieron un moño y lo mandaron de vuelta a Europa. Ahí fue que lo echaron de la Universidad de Alcalá de Henares en el 526, 527 de Salamanca, siempre por los ejercicios espirituales. En 1528 llegó a la Facultad de Artes de París y empezó a estudiar en el 1529. Estudió en el Colegio de Santa Bárbara, que dependía de esa Universidad de París. Fue en ese lugar donde comenzó a hacer seguidores. El primer recluta que tiene, Ignacio, que logra, era Francisco Javier, uno de los 2 que alquilaban pieza con él. Este era portugués y entonces lo logra. Al tiempo ya tenía 6 seguidores, ya tenía 6. E hicieron votos
en un lugar a las afueras de París, en un monte, una montaña que se llama Montmartre. Entonces fueron hasta ahí, hicieron votos y hicieron votos de formar una orden que todavía no estaba autorizada, con votos de pobreza, castidad, peregrinación a Tierra Santa y obediencia perpetua al Papa en cualquier misión. Ya definimos que esa era una obediencia ciega, que a Dios no le agrada, jamás alguien en lo religioso podría ni siquiera requerir, ni brindar, ni ofrecer una obediencia ciega, porque no es el estilo de Dios, la ceguera. La de Dios, la que le damos a Dios es una obediencia real. La organización era muy militar, está formada por un prepósito general, que es el famoso Papa Negro, así lo llamaron los reformadores, porque ellos dirigían la Inquisición y desde la oscuridad manejaban más que el Papa, era el verdadero Papa Negro, el prepósito general. El prepósito tiene 10 asistentes y los asistentes están a cargo de varias provincias. Y entonces los provinciales le informan al asistente y el asistente al prepósito general. Por eso el prepósito general al Papa. Por eso el Papa es una persona, y el Papa Negro también, una persona muy bien informada de lo que pasa política y socialmente y religiosamente en todas partes del mundo. Ellos tienen la misión de provocar revoluciones con cosas concretas y reales, y hacer caer gobiernos, y que estén en contra o que interrumpan los planes del papado, y de esa manera avanzan. Hay una foto, este es el prepósito general actual, se llama Arturo Sosa Abascal, es venezolano, hace poco que tomó el control, cuando el anterior, de apellido Nicolás, dejó por cuestiones de edad ese cargo. El Concilio de Trento se reunió para frenar la reforma protestante. No lo lograba Pablo III, no había manera. Se reunieron 25 veces entre estos años, en distintas oportunidades, para tratar de encontrarle la vuelta y poder frenar a la reforma protestante. Fue ahí cuando se hizo sólida la posición de la orden jesuita, que podía cumplir con lo que habían pensado, quizás el último recurso, para frenar la reforma, que era infiltrarla. Y ahí los jesuitas reciben el objetivo, ya que tenían una obediencia ciega, en cualquier circunstancia, reciben el objetivo de infiltrar el protestantismo. Lo empiezan a hacer, se hacen pasar por protestantes, llegan a ser consejeros de reyes y van doblando el destino de la reforma protestante. Quiero ir rápido, acá es donde habíamos dejado. Lo que dice Elena de White acerca de los jesuitas tiene una alusión indirecta, pero que obviamente es realizada hacia ellos, donde ellas ven una visión muy angustiada, que venía gente y venía a proscribirle todos los bienes y quería confiscarle esos bienes. Y entonces el motivo, cuando ella preguntó cuál era el motivo, le dijeron que ellos, los adventistas, ¿no?, han hablado mal contra nuestra santa orden, ¿no? Esto está en testimonios, en inglés habría que buscarlo ahora en castellano, que están los testimonios en la página 577 del tomo 1 y la 578. Esta casa está proscripta, la visión es de 1867. Los bienes deben confiscarse, ellos han hablado contra nuestra santa orden, ¿no? Quizás profetice algo del futuro, cuando todo sea confiscado y cuando el poder del nuevo orden mundial quede en manos de los jesuitas. Voy a lo que dice Elena de White, de lo más conocido para nosotros, el gran conflicto, el conflicto de los siglos. Voy a leer las páginas 249 y 250. Dice así: en toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió fuerzas, Contrarreforma, nuevas fuerzas, con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso, sin escrúpulos de conciencia, y el más formidable de todos los campeones del papado. O sea, el papado tiene muchos campeones, pero si hay uno que es formidable y que va a la cabeza y es el más cruel de todos, es este boxeador que puso en la arena mundial hace poco un nuevo papa. Siempre ellos llegaron en el momento
de crisis de la iglesia. Siempre. Porque cuando la iglesia estaba en plena crisis y no sabía cómo salir, y preguntaba ahora quién podrá defendernos, aparecía el chapulín colorado de la iglesia romana, que son los jesuitas. Y acá van a aparecer por primera vez. Presten atención a lo que dice la inspiración, además de los libros de historia, ¿no?, sobre este tema. Libre de todo lazo terrenal. ¿Cómo alguien puede estar libre de todo lazo terrenal? Y de todo interés humano, no tenían el más mínimo interés humano que los moviera, insensibles a la voz del afecto natural y sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que la de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. ¿Cómo logran los jesuitas estar libres de todo lazo terrenal, no sentir ni el más mínimo interés humano, aunque lo simulan, que van, actúan a favor de los pobres, pero no lo tienen? ¿Cómo logran ser insensibles a la voz del afecto natural, sordos a la razón? Y esto es gravísimo, porque esto es espiritual. Y a la voz de la conciencia. La conciencia es la sucursal de Dios en la cabeza de todas las personas. Es diríamos, la manera que Dios tiene de llevarnos a la salvación. Es como empieza a actuar Dios en nosotros, mediante la conciencia, porque el Espíritu, que es un regalo de Dios, el poder del Espíritu, el Espíritu Santo toma la sucursal que tiene en los procesos químicos y eléctricos del cerebro nuestro, que llamamos conciencia, y entonces llega a nosotros. Si nosotros le abrimos la conciencia, Él fluye a través nuestro y somos un canal de bendición para todos. Si yo cauterizo mi conciencia, puedo llegar a hacer cualquier cosa sin tener el más mínimo sentimiento por haber realizado tal cosa. En la conciencia nuestra está escrita la ley de Dios por la que vamos a ser juzgados todos. Los que no conocieron la ley, las escrituras, van a ser juzgados por la conciencia. Pero ellos son sordos a la voz del Espíritu Santo en la conciencia. No tienen ninguna preocupación, solo extender su poderío. Y uno pregunta, ¿pero cómo pueden lograr eso? ¿Y cómo lo disimulan también? Lo pueden lograr por los ejercicios espirituales. Después de un amplio manoseo mental, donde logran estar inertes e insensibles, ellos van buscando la manera de cerrar esa conciencia para poder hacer cualquier tipo de cosa, incluso blasfemar en cuanto al Papa, que ellos dicen defender. Lo pueden hacer si hace falta para actuar, y después son perdonados, por supuesto, porque el fin justifica los medios para ellos, ¿no? Y de esta manera es como logran este estado de conciencia, donde nada le es imposible. Por eso son ideales para llevar a cabo la persecución que está profetizada sobre el pueblo de Dios. Porque no hay otra orden que se pueda visualizar así a primera vista que pueda realizar semejante cosa. Pero esta orden sí, ya lo hizo y lo puede hacer. El Evangelio había capacitado a sus adherentes para arrostrar peligros y soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo, la miseria. Y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro era un método de tortura y muerte, al calabozo y a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal, esto lo hacían de todo corazón, y estos eran algo parecido, pero nacido de un fanatismo, que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Hay un paralelismo terrible entre Lutero, les dije la otra vez, y este hombre. Nacieron casi a la par y murieron a la par. En la historia de ellos hay cosas similares que podrían ir marcándose como paralelas, ¿no? Nada más que uno puso toda su influencia para el bien y para desenterrar la Biblia, y el otro le puso todo el contrapeso de la contrarreforma para frenar e inspirar ese fanatismo que dice Elena de White en esta frase. Esta es muy clara. Para ellos, ningún crimen, guarden estas palabras, era demasiado grande, ninguna mentira
demasiado vil. Ningún disfraz, tengo 3 palabras: crimen, mentira y disfraz. Demasiado difícil de llevar. Ninguno era demasiado difícil de llevar. Ligado por votos de pobreza y humildad perpetua, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. No hay conciencia. Vos podés hacer cualquier cosa, cualquier crimen, cualquier mentira, y ningún disfraz era poco. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, todavía lo hacen, ¿no? Atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo escuchen este adjetivo que la inspiración nos pone para desenmascarar a esta gente: fingida mansedumbre, fingida, ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Elena de White, clarísimo. 2 carillas, pero todo lo que les estoy leyendo. Esta es la misma, ¿no? Cualquier cosa llegan a hacer con total de actuar el personaje que les fue dicho. No hay un mejor actor en el mundo que un jesuita. Imposible, porque ellos están acostumbrados a la infiltración y a actuar con total naturalidad, o aparente naturalidad, y con total eficiencia. Era un principio, dice Elena de White, entre la página 249 y 250, que era un principio fundamental de la orden, que el fin justifica los medios. Esto es lo maquiavélico. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados siempre que vieran los intereses de la Iglesia, siempre que ayudaran al establecimiento del papado. Principio fundamental de la orden: el fin justifica los medios. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, gente inteligente, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones, protestantes, por supuesto, y así llevándolas en el sentido contrario al que habían comenzado a caminar. Así tenía éxito la contrarreforma. Los menos, diríamos, intelectuales de ellos, los menos preparados, se hacían criados, ya no trabajaban como consejeros eruditos de grandes dirigentes políticos, sino que se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Entonces ellos escuchaban tras la puerta, veían escritos, escuchaban diálogos y después transmitían, informaban. Esa es una de las tareas principales de los jesuitas. Establecían colegios para los hijos de los príncipes y nobles en los países protestantes, ¿no? Y escuelas para los del pueblo. Y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas, los iban metiendo de a poquito, haciéndose pasar ellos por protestantes. Esta es una frase muy reveladora también. Se aplica a todo el catolicismo romano, pero acá está aplicado en el contexto de los jesuitas. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la Iglesia de Roma se aplica a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación, para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y donde quiera iban lograban reavivar el papismo. O sea, tuvieron éxito en la contrarreforma. Esto es como las personas. Cuando una persona no tiene nada en el interior, se llena de adornos exteriores para poder darse un poco de valor. Y esta iglesia, que no tiene nada para dar en el corazón, confunde la mente de las personas con muchos ritos y pompas externas, estas vestiduras, semejantes catedrales. Así se embauca a la imaginación de la gente. Así hacían los paganos, porque esta es una idea pagana, no es nueva. Los paganos hacían cosas rituales que asombraban a la gente para que todos creyeran que ellos eran los iluminados de la punta de la pirámide y manejaban conocimientos que los demás no podían manejar. Así es esto. Y sigue diciendo Elena de White: para otorgarles más poder se expidió una bula que restablecía la Inquisición,
que ya había pasado al olvido. Ellos pidieron que se las restablezca y se las ponga en manos de ellos, y se las pusieron. No obstante el odio general que inspiraba aún en los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa, y muchas atrocidades, demasiado terribles para cometerse a la luz del día, volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. Ahora voy a hacer un recorrido de qué pasó con ellos después de que surgieron como orden. ¿Cómo los trataron los papas que vinieron? Julio III, papa a partir de 1550, confirmó a la Sociedad de Jesús por una bula papal. Ya lo había confirmado, lo había activado Pablo III. Él, por las dudas, porque estaban siendo sospechados, los confirmó. El Papa Pío V, un poco más adelante, este es considerado el gran papa de la Contrarreforma, un dominico, el que realizó las cruzadas, el que restableció de vuelta la Inquisición. Él le fue favorable, por supuesto. Gregorio XIII, ahí están los años del pontificado, financió las acciones de los jesuitas en Japón, los ayudó hasta con plata. Gregorio XIV confirmó los estatutos de la Compañía de Jesús. Paulo V nombró santo a Ignacio de Loyola, lo santificó, San Ignacio de Loyola, ese fue Paulo V. Seguían los apoyos a los jesuitas. Gregorio XV protegió a los jesuitas y Urbano VIII condenó a Galileo por incitación de los jesuitas. ¿No? Ahora, ¿qué pasó en esta época? Vino un papa llamado Benedicto XIV, Benedicto XIV, que reprimió a la masonería, y cuando entró a investigar a la Compañía de Jesús, que estaba más dedicada al comercio que a las labores de la iglesia, como él concluyó, decidió ponerle fin a esta orden. Pero ¿qué pasó? Inmediatamente, en 1758, cuando estaba tomando esa decisión, lo murieron, vamos a decir así, ¿no? Murió, misteriosamente. Nunca se va a saber de qué muere un papa porque no se le puede hacer una autopsia, ¿no? Por el reglamento interno papal del Vaticano. Entonces muere esta persona e inmediatamente nombran a uno, Clemente XIII, que confirmó solemnemente a los jesuitas. Sacó una bula por todos los comentarios, las dudas que se habían levantado con Benedicto XIV. Sacó una bula en 1765. Cuando este hombre murió, llegó al papado Clemente XIV. Y escuchen bien lo que pasó. Suprimió a la Compañía de Jesús. Este no dio tiempo a nada. O sea, estuvo un tiempo, por supuesto, estudió el tema, pero cuando actuó, se encargó de estar apoyado por reyes políticos y lo suprimió. Entonces, sintetizando, este lo había confirmado después de que el primero lo quiso sacar del plano, pero vino Clemente XIV y suprimió la orden jesuita. Esta es la única orden suprimida en la historia del catolicismo. Y estuvo suprimida por más de 40 años. No iba a existir más. ¿Por qué lo hizo? Por pedido de los reyes de Francia, España, Portugal y las dos Sicilias, que era una parte de Italia, ¿no? Ellos les rogaron, suplicaron que desactivase a estas bestias golpistas e inmorales que había en Europa haciendo de las suyas por todos lados. Entonces el Papa, con todo ese apoyo, decidió suprimirlo. Le quitó todas las cosas, desafectó a todos los sacerdotes, le quitó todas las posesiones y tierras que tenían, y así quedaron en la nada. También se los había sacado ya regionalmente de muchos lugares, incluso del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Cuando se tuvo que ir, tuvieron que ir todos los jesuitas, incluso alguien que iba a morir a manos de los jesuitas, que era el autor del libro La venida del Mesías en gloria y majestad, ¿no? Jesuita Lacunza, que se tuvo que ir a Europa. ¿Dónde quedaron ellos? ¿Dónde quedaron los jesuitas? Cuando no tenían nada, no eran nada y no estaban agarrados en ningún lado. La mayoría de los líderes jesuitas, del germen de esta orden, que había tenido tanta repercusión y tanto poder
antiguamente, quedó protegida por Federico II, llamado el Grande, rey de Prusia. Este Federico II de Prusia los protegió entre los años 1712 y 1786. Le decían el rey filósofo. ¿Qué interés tenía él? No sabemos. Seguramente había varios intereses para proteger a los jesuitas y ya tenía un trato anterior con ellos, si no, no los hubiera protegido. Este era el país, en ese momento, más preparado militarmente o más poderoso militarmente de todo el mundo. Era el país llamado Prusia, que después se dividió y tiene partes de distintas naciones, se dividió en otras naciones, ¿no? Pero el rey de Prusia, Federico II el Grande, los protegió. Este hombre le costó un montón llegar al poder a Federico II, porque su padre, Federico I, había sido muy querido en Prusia, un hombre muy, muy querido. A la hora de morir, naturalmente lo tenía que suceder su hijo por un derecho civil, real, ¿no? Pero el pueblo se levantó contra este Federico II para que no tomase el trono. El pueblo estaba asombrado, aterrorizado con la inmoralidad de este hombre, que en esa época era homosexual abiertamente. Era una locura. Nosotros vivimos en una época final donde hoy ya casi que esto no es considerado una perversión, ¿no? No estoy hablando de las personas, sino del hecho, ¿no? De la homosexualidad. Él practicaba la homosexualidad y el pueblo no quería que fuese su rey. Por un juicio largo, un juicio internacional, logró tomar el poder y puso en su seno a gente de su línea, diríamos, y que le interesaba como espías, seguramente como infiltradores y otros usos que habrían tenido. Vinieron las guerras napoleónicas, muchas batallas. Hay diferencias de los historiadores de cuándo a cuándo considerar las guerras napoleónicas. Lo cierto es que a partir de 1792, de antes de estas guerras, se habían empezado a formar repúblicas democráticas. Esto era un atentado contra las monarquías. Las monarquías estaban basadas en el sistema piramidal de poder que vimos en la primera charla, ¿no? Hay un iluminado que dice lo que quiere y tiene poder sobre la vida incluso de los demás y sabe todos los misterios. Pero las repúblicas decían no. Los franceses, ¿se acuerdan cuando liquidaron a Luis XVI, instauraron una república, después volvieron a ser un imperio, en un momento por una circunstancia, pero después la república no se pudieron frenar de ahí en adelante. La república democrática ponía en el demos, en griego pueblo, el kratos, poder. O sea, ya no era el mono, el kratos en el mono, monarquía, sino el kratos, el poder, en el demo, pueblo. Entonces el pueblo elegía a sus gobernantes. Eso aterrorizó a las naciones, que eran muchas, que todavía tenían monarquías, ¿no? Y aterrorizó al catolicismo romano, al papado, porque es una monarquía totalmente piramidal. Entonces pensó que no podía subsistir en el medio de gobiernos democráticos, porque al democratizar todo también se democratizaría la religión, y una religión que era afín con la monarquía y tenía su misma estructura no iba a poder funcionar. Entonces se preocuparon. El papa de turno era Pío VII. Estamos llegando más acá en la historia, 1823. Pío VII se preocupó por ver qué podía hacer para frenar el crecimiento y desarrollo de las repúblicas. Y para colmo, cada vez que una república se volvía república, la religión principal de esos lugares era la protestante, donde había valores de libertad, había otros valores, no era precisamente la religión católica. Entonces citó 3 congresos generales. Citó no solo a religiosos, sino que citó a la Santa Alianza, lo que llama la historia la Santa Alianza, que era una alianza de las monarquías que quedaban en Europa: Rusia, Prusia, Alemania, Austria, el Estado Papal y otros más. Se reunieron 3 veces en estos lugares que están en pantalla y no le encontraban la forma de detener el crecimiento de las repúblicas. ¿Qué pasó entonces en 1814? El Papa decide
frenar, porque no había otra manera, las repúblicas, y usar a su mano tenebrosa, una mano tenebrosa que hacía mucho tiempo que habían dado un buen rédito a la iglesia y los habían sacado de un problema. Y ahora que preguntaron, ¿y ahora quién podrá defendernos? Apareció de vuelta el chapulín colorado de la iglesia romana. Y entonces decide en 1814, después de más de 40 años de proscripción, se acuerda de que había un grupo que estaba dispuesto a obedecerlo en todo y que eran expertos, si todavía guardaban memoria, en infiltración. Y entonces los restablece y los vuelve a la arena, con una misión ampliada. No solamente iban a infiltrar el protestantismo, que era la base de estas repúblicas, sino que iban a infiltrar directamente a los gobiernos democráticos. Como entraron un poco tarde en escena, los jesuitas no lograron el objetivo principal, que era detener la formación de las repúblicas, pero lograron para el catolicismo romano algo muy importante. Lograron mantener una iglesia de estructura piramidal increíble en el medio de un sistema democrático de gobierno. Hoy hay todas repúblicas, casi no nos quedan en la realidad, ficticiamente puede quedar alguna monarquía, pero casi no hay monarquías, hay elecciones en todos lados, hay republicanismo en todos lados. Sin embargo, la iglesia romana siguió como madre de todas las hijas de Apocalipsis 17, llevando adelante todo. Este era el libro que yo les decía la otra vez, si quieren leer la historia de los jesuitas en forma de un libro, El Conde de Montecristo, escrito por Alejandro Dumas, en el 1800 y poco, ¿no? Este hombre nace ahí nomás en 1800 y va para adelante. Un famoso escritor, él fue el que escribió la novela de Los Tres Mosqueteros, y también es famoso por Los Tres Mosqueteros y por El Conde de Montecristo. Hay películas que se hicieron con esto, hay muchas películas distintas, versiones del Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo es la historia de los jesuitas contada en forma de una novela. El Conde de Montecristo representa a los jesuitas. ¿Por qué? Porque es un conde, un título de sociedad secreta más al estilo de los jesuitas, del Monte de Cristo. El Monte de Cristo en Jerusalén era el que tenía el templo. El sueño y el ideal y la obsesión jesuita, ¿no? Entonces el conde de Montecristo está enamorado de una mujer, lo engañan algunos amigos con esa mujer y la mujer lo deja, ¿no? Y él va preso, ¿no? La iglesia misma romana que lo abandona, ¿no? Porque otros, los reyes de Europa, le llenan la cabeza, ¿no? Esos creo que eran 4 amigos de él que le llenan la cabeza al conde a la mujer con la que él se iba a casar, y bueno, y entonces pasa eso. Pasa el destierro, eso representa el destierro de 40 y pico de años de los jesuitas, y ahí cuando está en el destierro, un hombre viejo que estaba encerrado en la cárcel con él le empieza a enseñar varias cosas, y había empezado, el hombre era casi moribundo y muy viejo, pero había cavado un túnel para escaparse de esa isla, ¿no? De esa cárcel, prisión de máxima seguridad, y logra hacerlo, y después de que muere este hombre, ¿no? Él se escapa y el hombre le dice dónde había un tesoro que estaba enterrado con el que él podía hacerse millonario. Entonces va a ese lugar después de escaparse, se llena de plata, y empieza la venganza. El conde de Montecristo cambia de nombre, toma ese nombre, el conde de Montecristo, empieza la venganza de todos sus enemigos. En el medio de toda una novela irreal, teóricamente, aparece un personaje real que es Napoleón, al que le dan duro. Es uno de los traidores. Napoleón hablaba muy mal de los jesuitas. Aclaró siempre una frase famosa que se le atribuye a él, que esto no es una orden religiosa, es una orden política. Napoleón los denunciaba abiertamente, ¿no? Y actuó contra ellos. Entonces en la película aparece Napoleón, en tiempo real, en forma real, pero el resto es como la parábola en general. Y finalmente él termina venciendo y quedándose con su amada. Ahora gobierna a la amada, ahora tiene un papa jesuita, gobierna a la mujer que había perdido, y ahora va a conquistar todo, va por la conquista del mundo en la globalización. Esa es la idea.
En síntesis, ¿cuál es, para ir cerrando la idea jesuita? La meta final es esta, siempre la tuvieron, siempre fue clara para todos, antes de que estuvieran en el poder. El sueño de ellos era gobernar el mundo con un papa jesuita, o sea, su hechura, que pueda gobernarlo al mundo desde el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, que tiene que ser reconstruido en Jerusalén. Ese es el sueño, el ideal jesuita con el que ellos vindicarían a su fundador por no haber podido entrar nunca más a Jerusalén, y se sacarían el gusto de dominar todo, vengarse de sus enemigos y quedar con el control mundial. Por ejemplo, por supuesto son inspirados por un poder superior, que es el que le da su poder. ¿Quién le da el poder a la primera bestia? Al dragón le dio su poder y sus ideas. Entonces estas ideas globalizadoras ya le pertenecían hace mucho tiempo, pero nunca habían logrado colocar un papa. Habían perdido gente en la Reforma, los ayudó el Chapulín Colorado. En las repúblicas democráticas habían perdido mucha gente, los ayudó el Chapulín Colorado. Y ahora en los 7 años, quizás provocada esa pérdida increíble de miembros de la Iglesia Católica de Benedicto XVI, dijeron, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y entonces los vinieron a buscar de vuelta, el Chapulín Colorado. No, esperen, dijeron ellos, el Chapulín no es tonto. Si ahora ustedes quieren que los ayudemos, la condición es que el Papa es nuestro. Es hechura nuestra. No, pero ustedes saben que no tienen internamente, no tienen la llegada, nunca pudimos poner un Papa así porque la gente no los quiere por la historia. La gente católica no los quiere. Está bien, arréglense ustedes solos. ¿Ustedes quieren que nosotros ayudemos? Ayudamos. Y vamos con un plan mucho más grande. Pero el Papa es nuestro. Y en esas condiciones de negociación llega al trono papal, por primera vez en la historia, un jesuita, cumpliendo en parte el sueño de tener un papa a su hechura. Ahora tiene que tratar de llamar al mundo a la globalización, va a ser ayudado por la segunda bestia, que es la que lo va a convocar, y una vez que la segunda bestia tiene todo el poder, le da todo su poder a la primera bestia. ¿Quién va a ser el presidente de la globalización? Presidente entre comillas, porque la globalización va a ser una especie de monarquía, dirigida por una sola cabeza. Una monarquía con maquillaje de democracia, ¿no? Teniendo el capitalismo como base, que lo vamos a analizar en la vez que viene cuando hablemos un poco más de lo económico. Ese es el sueño. Está a punto, lo tienen a punto de concretarse. Por eso el interés de todas las naciones, perdón, no de todas las naciones, de Estados Unidos y del papado, por defender la posición de la nación israelita, que logró volver a tener un país propio en 1900 y pico, 40 y pico, y logró establecerse ahí con el desagrado de todo Medio Oriente. Pero todo el dinero invertido, tanto por Estados Unidos como el papado, está puesto para poder mantener esta base y algún día hacer de Jerusalén la capital del mundo globalizado, porque Jerusalén es emblemática para judíos, para protestantes, para católicos y para musulmanes. Es la nación ideal para hacer algo emblemático. Y este hombre que la quiere gobernar no es una persona que dirige un país tradicional. Si bien en la Ciudad del Vaticano es un país atípico, donde este lo ven como un líder religioso. Ustedes escuchaban al periodista de C5N, ¿no? Este es el hombre, es el único que puede hacerlo, es el que nos va a unir a todos, el que nos va a sacar de esta pandemia, el que nos va a llevar a la luz y a la gloria. ¿Y qué va a pasar? Cuando ese discurso esté sonando muy lindo, después de terminada la predicación del Evangelio, mientras va terminando la predicación del Evangelio, caen las plagas. Y entonces, esto viene, fíjense, después de Apocalipsis 14, vean cómo aparece, que nosotros estamos hablando del 12 al 14, después vienen las plagas, ¿no? De ahí en adelante varios capítulos que se hablan
de los ángeles con las copas de la ira de Dios. Primero lo anunció, se anunció en el mensaje de los 3 ángeles, no adoren este poder. Esto es un engaño, esta globalización es un engaño. Pero los que se dejaron marcar por ese poder, ley dominical incluida, que viene en el caballo de Troya que dijimos la otra vez, de la ecología, de la familia, de la defensa de los trabajadores, cuando ellos logren marcar a todos, entonces comienzan a caer las plagas. Las plagas no caen sobre los hijos de Dios, caen sobre los impíos, ¿no? Y entonces, todos globalizados, festejando arriba del puente, el matrimonio entre el hombre joven y la mujer vieja, la globalización en marcha, ¿no? Para que haya paz y seguridad, dice Primera de Tesalonicenses, y cuando digan eso caen las plagas. Imagínense, la gente le va a decir, pero ¿cómo? ¿No nos dijiste que Dios estaba con nosotros, que iba a ser más favorable que nunca, que esto era paz, amor y felicidad? Que habrá paz y seguridad, lo que decían ustedes. Y no hay paz y hay una inseguridad total. El sol calienta más de lo debido, cae en granizo de 30 y pico de kilos de arriba de la cabeza de todos, matan gente. Esto no puede ser. Y entonces él les va a decir, ¿saben por qué ocurre esto? Ocurre por ese remanente que está allá abajo del puente. Porque yo construí puentes, todos vinimos a hacer la fiesta arriba del puente y brindábamos con las copas de Babilonia, o con las copas del templo, brindábamos pero con el vino de Babilonia, ¿no? Como hizo ese rey famoso cuando cayó Babilonia, ¿se acuerdan? Y entonces están todos festejando y falta el remanente. Primero lo habían minimizado, porque dijeron, son unos poquitos, una miseria. Claro, pero cuando caen las plagas son ideales para echarle la culpa. Entonces estos rebeldes, apocalípticos, fundamentalistas, esas son malas palabras religiosas. En el mundo religioso hoy, que te digan fundamentalista o que te digan apocalíptico es una mala palabra. Y nosotros, fíjense, predicamos apocalipsis, nos van a decir apocalípticos totales. Somos fundamentados en la Biblia, van a usar mal el término y hacer sospechar que somos medio fanáticos o subversivos religiosos y nos van a llamar fundamentalistas, que la gente lo tiene asociado con los que se inmolaron en las Torres Gemelas y todo lo demás. Entonces, ese va a ser el discurso para salir de ese problema. Y entonces el mundo va, voy a usar una palabra de Elena de White, a execrar al pueblo de Dios. Lo va a abominar con todo su corazón, porque van a considerar que son los culpables de las plagas que están cayendo. Y una vez ocurrido esto, cuando van a tener que dar primero una ley dominical y después una pena de muerte. Cuando salga la pena de muerte, porque los otros no vuelven atrás en su fidelidad al Creador, adorar al Creador, se fija un día, esa es la pena de muerte, como la historia de Esther. A partir de tal día, ya lo hicieron otras veces en la historia, se suspenden todas las garantías constitucionales. Vos no tenés derecho a la vida si no estás en el sistema ese. Entonces cualquiera que te mate a partir de las 12 del día que está marcado no va preso porque vos no tenés derecho a tu vida. Entonces no hizo ningún delito. Vos no tenés derecho a tu propiedad privada, o sea, te la puede tomar cualquiera que tuviera tu propiedad privada. Y no tenés derecho a ningún tipo de protección. Por eso Elena de White describe a los grupos, cuando tienen cercados a los últimos, en la ley dominical hay que salir de las pequeñas ciudades, en la ley dominical hay que salir de las grandes ciudades. Y en la pena de muerte hay que salir de las pequeñas ciudades e ir a las montañas. Cuando tienen a todos los últimos grupos en todo el mundo bien rodeados para atacarlos, a medianoche empieza la venida del esposo. ¿Por qué a medianoche? Porque tienen que esperar que comience el día en que se les suspendan las garantías. Hicieron eso con los valdenses, por lo menos en 2 oportunidades. Se quedaron con todo, les quitaron la vida y nadie fue preso. En las cruzadas contra los valdenses, cuando ellos defendían la palabra de Dios, los ejércitos papales hicieron eso. Lograron eso. Y ahora también va a haber pena de muerte y persecución sobre el pueblo de Dios. Es en este momento de la historia cuando más necesitamos nosotros ser fieles. Pero ahora tengo una buena noticia para cerrar. Si bien ellos quieren poner un papa a su hechura que gobierna el mundo de Jerusalén, Dios nos dice, en los versículos que leímos la otra vez, y ahora voy a leer algunos más,
que aunque se amotinen las naciones y los pueblos conspiren en vano, se levanten todos los reyes de la tierra y príncipes y consulten juntos en una globalización contra el Eterno y contra su ungido, el verdadero creador de la humanidad, queriendo romper los lazos, librarse de sus cuerdas, eliminar definitivamente al pueblo de Dios en esta tierra para que Cristo no tenga a nadie por quien volver. Entonces, el que mora en los cielos, el Padre, se reirá, se burlará de ellos, y en su ira, la ira de Dios vaciada pura, mensaje del tercer ángel, los reprenderá, los confundirá, los turbará, y les dirá: ¿ustedes quieren poner un rey en Sión? Yo he puesto a mi rey en Sión, mi santo monte. Y ahí, como decíamos la otra vez, aparece Cristo, versículo 7, y dice: anoten, voy a anotar el decreto del Padre. Porque él dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, engendrado como rey, ¿no? Y fue coronado. Un eco de este Salmo capítulo 2 es el Salmo 110, escrito por el rey David, que era el Salmo de la coronación de los reyes. Es el Salmo más citado en el Nuevo Testamento en relación a Cristo. Búsquenlo, es el más citado. Hace poquito lo estudiamos en Creed en su profeta, enraivado por su palabra. Dice así: Jehová, dice David, le dijo a mi Señor. O sea, el Padre le dijo a Jesús, el Señor de David. David reconocía a los dos. Siéntate a mi diestra, sentate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos, estos enemigos de Apocalipsis 13, por estrado de tus pies. Una figura muy común con los reyes de antes, que les gustaba siempre pintarse con los enemigos pisándole el cuello o aplastados bajo sus pies. Destruidos totalmente, sometidos totalmente bajo tus pies. Van a ser estrado de tus pies. Jehová enviará de Sión la vara de tu poder, dominará en medio de tus enemigos. Tu pueblo, qué linda que es esta frase, se te ofrecerá voluntariamente. Porque la gente iba a la guerra mayormente, involuntariamente, porque corrían riesgo de morir, tenían miedo. Los obligaban a todos los varones a ir a la guerra. Pero había un grupo que siempre seguía voluntariamente al líder, porque creía en los ideales, creía en la libertad, creía en defender la patria. Acá dice: todo tu pueblo se te va a ofrecer voluntariamente, está lleno de voluntarios que de corazón son este remanente, son pocos, pero se te ofrecen voluntariamente, como los 300 de Gedeón, en el día de tu poder, cuando vayas a mostrar tu poder, en la hermosura de la santidad. Por eso nosotros tenemos que vivir en esa hermosura de la santidad que tiene nuestro líder, ¿no? De apartados del mal y de lo malo. Desde el seno, antes de la aurora, acá estoy usando una parte de traducción, si no la ven igual en sus Biblias, estoy usando una parte que permite la traducción como la traduce la Septuaginta, una de las versiones más antiguas de la Biblia. Desde el seno, antes de la aurora, te he engendrado como rey. Por eso hablaba yo de la conexión de este Salmo 2, y no solo yo, dicen los teólogos. El comentario de la Biblia de Andrews te hace conectar este Salmo con el Salmo 2, porque habla de engendrarlo como rey. Antes de la aurora yo te había coronado rey. Juró Jehová y no se arrepentirá. No solamente es rey, también es sacerdote. Vos sos sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos toma esto también simbólicamente y le aplica a Cristo. Dice que Cristo es sacerdote y rey como lo era Melquisedec. Y la historia no sabe, ni la Biblia explica, de dónde vino Melquisedec, ni quién era rey de Salem. Este es rey de Jerusalén, de la ciudad de Shalom, de la paz, el ideal supremo. Él era rey de Salem y recibió los diezmos de Abraham. ¿Se acuerdan? Después de esa victoria en que rescató a los de Sodoma y Gomorra. Él es como diciendo: nadie sabe de dónde vino, ni quién es, igual que Melquisedec, pero él, igual que Melquisedec, es nuestro rey y sacerdote para siempre. ¿Según qué orden? Según el orden de Melquisedec. Melec quiere decir rey en hebreo y Sedec justo o justicia. El rey de justicia que gobierna sobre la ciudad del bienestar total, de la paz, que va a ser sacerdote para siempre y rey desde Sión, el santo monte.
El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, Apocalipsis 14. Va a quebrantar a todos, como decía el Salmo 2. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberán el camino, por lo cual levantará la cabeza, símbolo de una victoria total y de una alegría y un refrigerio total, una vez que el pecado haya llegado a su fin. Esta es la buena noticia, ¿no? El rey que triunfa, que parece que no, y finalmente triunfa, es nuestro rey. Es aquel a quien nosotros voluntariamente le dimos nuestra lealtad. Y déjenme decirle algo, no estamos muy lejos de ver esa coronación. Y quizás estemos más lejos en la preparación que en la realidad de los tiempos que faltan. Por eso hay que apurar los tiempos. Esta cuarentena es un tiempo inmejorable, un regalo que Dios utiliza, no lo provoca, pero lo utiliza para darnos un lugar de preparación. Siempre antes de los grandes momentos de Israel hubo cuarentenas de preparación. Dios te está dando una oportunidad de abrir los ojos, de acercarte a ese Señor amante y poderoso que dentro de poquito viene para reinar en este verdadero nuevo orden mundial que va a ser el reino de los cielos. Ese es el verdadero orden mundial. ¿Ustedes creen que van a poner a su representante en Sion? Yo pondré, Salmo capítulo 2, dice el Señor, a mi rey en Sion, mi santo monte. Lugar donde desciende el Señor y se parte en dos para instalar esa nueva Jerusalén y donde va a ser coronado nuestro Señor. Yo te invito a que seamos fieles a este Señor, que no le fallemos ahora, que no tengas miedo porque el amor echa fuera el temor, dice la Biblia, y que nosotros demos un testimonio calmo, sincero y poderoso a favor del Señor, predicando el mensaje del Evangelio eterno a toda tribu, pueblo, nación, porque el tiempo está cerca. La hora del juicio empezó y el fin de todo está cerca para que haya un nuevo comienzo. Te invito a que cerremos esta parte con una oración antes de las indicaciones finales. Padre bendito, gracias por tu ungido, precioso, limpio, libre de todo engaño, toda mentira, de toda conspiración, de métodos falsificados, de actuar en tinieblas. Vos sos puro, Señor, sos limpio, la luz del día te caracteriza, porque no hay nada oculto para un rey tan bueno como sos vos. Gracias por designar que Cristo reine para siempre en esta tierra. Lo esperamos de todo corazón, Señor, y nos ofrecemos voluntariamente para esta batalla de Armagedón que se asoma, Padre. Que no nos falte valentía, que tu Santo Espíritu nos llene de gozo, nos llene de fuerza, y que podamos llegar a nuestros amados y a nuestros queridos con el mensaje de la justificación por la fe, con este mensaje del Evangelio eterno enseñado a través del Santo. Solamente nosotros, Señor, tenemos ese mensaje por haber estudiado este plan de salvación. Ayúdanos a no callarnos y a poder darlos con todo poder. Que seamos recibidos por los justos, Padre, y que nos sostenga tu poder y tus santos ángeles sean nuestro escudo en estos momentos finales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Amén.